Buenas tardes a todos y todas. Lo que quedaba pendiente, Inés, es que esta cuestión de la falta de recepción de los trabajos, por el momento había dejado yo remitir el trabajo correspondiente a esta reunión, ¿sí? Luego de que habláramos esto, pero bueno, ahora entre mañana y pasado, entonces ya reenvío el nuevo. Yo, porque como todavía no había recibido los anteriores, no quería solucionar primero esta cuestión. Perfecto, Marcelo. ¿Está? Esperamos cuando vos lo dispongas que nos envíes el último trabajo práctico. Bien, bien. Seguimos así con el botón apagado. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, la reunión de hoy entonces la vamos a ocupar en tratar dos cuestiones que estaban en la unidad temática 3. Una que tiene que ver con la doble estancia y la otra que tiene que ver con algunas cuestiones de la ejecución de la pena privativa de libertad. En orden a la doble instancia, debido al tiempo, en la unidad temática estaba de alguna manera planteada la cuestión de los recursos o la posibilidad de hacer efectivo el derecho a la doble instancia contra las resoluciones dictadas durante la investigación penal preparatoria, la extensión de esta garantía, es decir, a qué resoluciones alcanzaba durante la investigación penal preparatoria, porque nosotros sabemos que este concepto se debe integrar no solamente con la norma procesal, sino también con los principios convencionales, ya que más allá de que el Código establezca que serán recurribles o apelables solamente aquellas resoluciones que esté expresamente previsto el recurso en el Código o aquellas que produzcan gravamen irreparable, toda una construcción de la Corte Interamericana de Justicia a partir del precedente Maqueda, fundamentalmente, establece o extiende la posibilidad de interponer recurso de apelación contra todos aquellos denominados autos procesales importantes. De manera tal, la cuestión de alguna manera pasa por definir cuál es el concepto de auto procesal importante, que en principio estaría dado por aquellos autos que resuelven algún tipo de incidencia que no sea la cuestión definitiva, es decir, aquella que no sea el fondo del proceso, la referida a la existencia del hecho y la participación del imputado, sino algunas otras cuestiones incidentales que tengan cierta trascendencia, están amparadas por la garantía de la doble instancia que, como ya profusa doctrina del Sistema Regional de Protección de los Derechos Humanos, establece que no se limita al fallo final, ya sea absolutorio o condenatorio, sino que también se debe extender a otros autos que se dictan durante la instancia, y no solamente durante la instancia, sino también durante la etapa de ejecución. Entonces, en principio, hacer esta mención referida a la incorporación dentro de la legislación interna de esta doctrina que emerge de la Corte Interamericana a partir del fallo Maqueda, en orden a la extensión hacia otros supuestos no previstos en el Código de la doble instancia respecto a los autos procesales importantes. Por ejemplo, ya la Cámara Federal de Casación lo acuñó en orden, por ejemplo, a la sanción de aislamiento, como sucedánea a las sanciones disciplinarias en el ámbito de la ejecución de la pena. Pero en particular, ahora sí vamos a hacer referencia a dos temas centrales que tienen que ver con la posibilidad del recurso contra el fallo, ya sea en su concepto de revisión o de anulación y reenvío. Pequeña introducción. El Código Procesal Penal regula la bilateralidad de los recursos. Esto quiere decir que le otorga recursos contra la sentencia o contra el fallo tanto al imputado como a la víctima y en algunos casos al fiscal, la víctima obviamente constituida como particular damnificado. ¿Esto es así? ¿Esto es siempre así? ¿Esto de dónde surge? ¿De dónde emana? Bueno, en principio tenemos que decir que hay una creciente interpretación de que el recurso contra el fallo o el derecho al doble conforme a doble instancia es una garantía de naturaleza bifronte, es decir, que ampara tanto al imputado como a la víctima del delito. En principio, debemos decir que la regulación internacional del derecho a la doble instancia, nosotros sabemos que esto surge a partir de la incorporación de los tratados internacionales en la Constitución, en particular de dos normas. El artículo recontraconocido 8.2H de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dice que durante el proceso toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías, y en el inciso H, el derecho a recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior. Luego, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es mucho más restringido porque expresamente
establece que toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme a lo prescripto por ley. ¿Por qué estas dos referencias? Bueno, porque la mayoría de los autores entiende que el derecho a la doble instancia es un derecho que, en la medida en que proviene del Sistema Regional de Protección de los Derechos Humanos, ampara solamente al imputado y no es extensible a la víctima. Otros autores, como Cafferata Nores, hablan de la bilateralidad y entienden, en particular, a partir del texto del artículo 82H que dice toda persona sometida a proceso. Entonces, autores como, vuelvo a repetir, Cafferata Nores dicen que donde no distingue la ley, no habría que distinguir, y si el Tratado Internacional habla de toda persona, incluye tanto al imputado como a la víctima. Esto, vuelvo a repetir, hay múltiples autores como Pastor, Mayer, que remiten el derecho, es decir, al doble conforme a una garantía del imputado que sufre el enjuiciamiento penal y no de la víctima. ¿Cómo es respecto de los restantes sujetos procesales? Bueno, claramente la Corte Suprema de Justicia, cuando resolvió el caso Arce, dijo que el Estado podía limitar el derecho, por ejemplo, del fiscal, porque era limitarse a sí mismo. Que si bien no podría limitar en algunos casos al imputado ciertos recursos, sí podría limitárselo al fiscal porque es limitarse a sí mismo, salvo en los casos de los delitos de acción privada, porque como en los delitos de acción privada se delega el ejercicio de la acción a la víctima, allí no se le podría limitar en algunos casos ciertos derechos, pero en los delitos de acción pública, por ejemplo, se le podría limitar la actividad recursiva al fiscal. Y obviamente el imputado surge del derecho convencional. De manera tal cual la primera cuestión a discutir, no la vamos a discutir ahora, yo la dejo planteada y seguramente va a ser objeto de que ustedes la elaboren un poquito más, es el alcance de esta garantía del doble conforme, a quién justamente debe extenderse, si es una cuestión de legislatura local o es una cuestión que surge del derecho internacional, en particular el derecho a la víctima a recurrir la sentencia de aquel que resulta imputado por la comisión del delito que lo tuvo justamente como perjudicado. Es decir, ¿es una obligación del derecho internacional otorgarle el recurso contra la sentencia absolutoria a la víctima? ¿O es una cuestión del derecho local que lo podrían manejar las legislaturas provinciales de acuerdo a el sistema que adopten para su administración de justicia? Primer interrogante que dejamos planteado. Y este no es un detalle menor, con las aclaraciones que hice en orden al fiscal y en orden al imputado. O sea, el imputado no se puede suprimir, al fiscal lo podrían manejar las legislaturas locales porque el Estado se puede autolimitar, salvo en los delitos de acción privada, y a la víctima es esta cuestión que dejo abierta como interrogante para que vayamos trabajando y ya van a ver que va a ser objeto de algunos de los trabajos que les voy a sugerir. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? La importancia de esto tiene que ver justamente con cómo se hace efectiva esta garantía al imputado cuando es la víctima la que recurre el fallo absolutorio. Es decir, la concesión del recurso a la víctima contra el fallo absolutorio pone en crisis los derechos de ambas partes. Por un lado, el del imputado a recurrir la sentencia penal condenatoria y por otro lado, el de la víctima a recurrir el fallo absolutorio. ¿Por qué? Porque, como dice Mayer, esto nos llevaría a un espiral recursivo sin límite. Es decir, imputado absuelto ante el tribunal oral, el particular ramificado interpone el recurso, la Cámara de Casación revoca y condena, y contra ese fallo, que es la primer condena del imputado, habría que prever un recurso amplio que no está previsto en las legislaturas locales, que no está previsto en los códigos procesales, ni en el sistema de administración de justicia local. Entonces, le concedemos el recurso a la víctima a la doble instancia contra el fallo absolutorio del imputado y luego tenemos el problema que si la Cámara de Casación revoca y condena, tenemos una primer condena que no tiene previsto en el ordenamiento interno un recurso amplio. ¿Por qué decimos que no tiene previsto un recurso amplio? Porque la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el conocido caso Mohamed, estableció de una manera tajante que fallos que obviamente yo se los remití dentro de la bibliografía para que ustedes puedan consultarlos y puedan obtenerlos. En el fallo Mohamed, la Corte Interamericana fue clara en determinar básicamente que el Estado argentino violaba la garantía del artículo 8.2h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos porque no tenía previsto un recurso amplio contra la primer condena. ¿Por qué? Porque en el supuesto que habíamos visto de una absolución ante el Tribunal Oral y la condena posterior de la Cámara de Casación, la única posibilidad que quedaba era la del recurso extraordinario del artículo 14 de la Ley 48, del recurso extraordinario federal.
y que los recursos extraordinarios, dice la Corte Interamericana en el caso Mohamed, no satisfacen la garantía de la doble instancia porque son un recurso restrictivo, un recurso acotado a la discusión de ciertas cuestiones de naturaleza constitucional. Es decir, no permiten una doble revisión amplia o lo que luego construyó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Casal, ¿sí?, la teoría de la revisión integral del fallo. Entonces teníamos que, si la Suprema Corte de Justicia, a través del recurso extraordinario, la Corte Suprema de Justicia no garantiza, si el recurso extraordinario no satisface la doble instancia, el imputado que veía revocada su sentencia absolutaria y condenado por el Tribunal de Alzada, llámese la Cámara de Casación, no tenía un recurso amplio que garantizara la doble instancia de acuerdo a los términos del artículo 8.2h y 14, 8.2h de la Convención Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Aquí entonces aparecen una serie de precedentes que tratan de ir solucionando la cuestión. Obviamente la facultad de casación positiva está dada en el artículo 460 del Código Procesal Penal, que establece las posibilidades del Tribunal de Casación, ¿no es cierto? Dice expresamente que dice, si la resolución recurrida no hubiera observado o hubiera aplicado erróneamente la ley sustantiva o la doctrina jurisprudencial, el tribunal la casará y resolverá el caso con arreglo a la ley y doctrina cuya aplicación declare cuando para ello no sea necesario un nuevo debate. Es decir, la posibilidad de la competencia positiva de la Cámara de Casación, que dicta sentencia, revoca absolución y condena. Bueno, a partir de allí se empiezan a surgir una serie de precedentes y cuál es el estado actual de la jurisprudencia en la materia. El primer precedente, o el primer dato que yo quiero relevar a los fines de esta cuestión de la doble instancia y del recurso contra el fallo, es un voto en minoría del doctor Zaffaroni en la causa Arguy, en donde el doctor Zaffaroni, ante esta cuestión de decir, bueno, primer fallo condenatorio de la Cámara de Casación, ¿y ahora qué? El doctor Zaffaroni interpretó que a fin de garantizar la doble instancia, en minoría obviamente, lo que había que hacer era que la Corte Suprema de Justicia asumiera casación positiva, asumiera facultades de revisión amplia, es decir, como si intervenir a título de recurso de apelación. La Corte Suprema de Justicia interviniendo a título de apelación para poder discutir hechos y derechos contra la resolución de la Cámara de Casación que había revocado la absolución y condenaba por primera vez al imputado. Esto obviamente no fue seguido por sus colegas del máximo Tribunal Nacional, porque presenta graves problemas. En primer lugar, la sobrecarga laboral para la Corte Suprema de Justicia iba a ser impresionante. En segundo lugar, porque la Corte Suprema de Justicia está llamada a resolver sobre interpretaciones constitucionales de la ley o de decretos, etcétera, etcétera. No está llamada ni fue creada para a los fines de actuar como tribunal de revisión amplio. Y en tercer lugar, porque hay una cuestión indudable que es el tema de la posibilidad de rechazar que tiene la Corte Suprema de Justicia a partir del artículo 280 del Código Procesal Civil de la Nación, sin dar mayores explicaciones, en donde las cuestiones de gravedad institucional o el interés institucional que pueda tener un caso para ser llevado para ser conocido por la Corte Suprema de Justicia no tiene pautas objetivas que permitan una determinación de antemano y que le permitan el que va a recurrir saber en qué casos puede llevar su causa a la Corte o qué caso no puede llevar su Corte, porque, vuelvo a repetir, esta cuestión de la posibilidad del rechazo del recurso extraordinario por falta de interés institucional o gravedad institucional que establece el artículo 280 del Código Procesal Civil impedía considerar a la Corte Suprema de Justicia, aún con el alcance que le pretendía dar el voto del doctor Zaffaroni, el concepto de tribunal de revisión amplia. Es así que luego de esta resolución surge la causa Duarte, Felisa Duarte, que es la causa que yo también les hago referencia, en donde concretamente es una persona que es acusada de contrabando de estupefacientes y que en el tribunal oral se absuelve a la imputada por el delito de contrabando de estupefacientes y que ante el recurso del fiscal de casación, la Cámara de Casación revoca
la absolución del tribunal oral y condena a la imputada a 4 años y medio de prisión, accesorios legales y costas por el delito de contrabando. Y aquí nuevamente se vuelve a plantear la cuestión de si el recurso extraordinario federal que interpone la defensa contra el fallo condenatorio de la sala de la Cámara de Casación Federal, Cámara Federal de Casación, si de esta manera se está garantizando la doble instancia o la revisión amplia del fallo en términos del derecho convencional. Y aquí es donde la Corte Suprema de Justicia adopta una posición que desde la doctrina se venía sugiriendo ya para otros ordenamientos, que está prevista, por ejemplo, en el Código de Procedimiento Penal para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y establece que en estos casos que la Cámara de Casación revoca una absolución y que dicta la condena, ante el recurso del imputado, una sala distinta de la Cámara de Casación deberá ser la que conocerá en el recurso contra esta primera sentencia condenatoria dictada por la misma Cámara de Casación, pero en otra de sus salas. De esta manera, como ahora el recurso de casación, atento a lo resuelto por la Corte en Casal, es un recurso amplio, es un recurso que permite discusión de hechos y derechos, de esta manera, establece la Corte, es el único modo de asegurar la garantía de la doble instancia. Fíjense ustedes, sin necesidad de reformar el Código Procesal Penal de la Nación, la Corte Suprema dicta una resolución que termina modificándolo, de hecho, y solucionando la vigencia de la garantía de la doble instancia para la defensa. ¿Cuál es el único problema que yo veo? Y que también se lo sugerí a ustedes para que lo discutan. Es el siguiente. Si nos fijamos el artículo 14, inciso quinto del Pacto Internacional, dice: toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se haya impuesto sea sometido a un tribunal superior, conforme a lo prescripto por la ley. Estas dos frases, tribunal superior y conforme a lo prescripto por la ley, fue lo que abrió la discusión en orden a dos cuestiones. Si el que va a revisar el fallo condenatorio de la Sala 1 de la Cámara de Casación es la Sala 2 de la Cámara de Casación, no es un tribunal superior, es un tribunal de la misma jerarquía. Entonces, la discusión acá es justamente cuál es el alcance que debe dársele al tribunal superior. El tribunal superior es jerárquicamente, la Sala 1 no es superior jerárquicamente a la Sala 2 no es superior jerárquicamente a la Sala 1. Y en otro sentido, hay una cuestión de interpretar la cuestión de tribunal superior que tiene que ver con quien esté en nueva condición de resolver sobre el mismo caso. Es decir, la Sala 2 de casación, en este caso a la que le van a remitir la causa, va a ser superior. ¿Por qué? Porque va a poder modificar el fallo de la Sala 1. Entonces no es una cuestión jerárquica, sino que es una cuestión de conocimiento sobre el caso y posibilidad de modificar el mismo. Concretamente la Corte Suprema lo resolvió así. La mayoría de los autores entienden que, bueno, que es una manera de interpretar la cuestión del tribunal superior, que de esta manera se garantiza la doble instancia. Lo único que también merece algún tipo de declaración es lo siguiente, es que cuando la Corte Suprema de Justicia dice que, bueno, que esto se soluciona remitiendo a otra sala del mismo Tribunal de Casación y que eso no viola lo establecido en el propio pacto en cuanto exige que sea un tribunal superior, lo hace con cita de un caso que en realidad lo pone como si el fallo fuera Barreta-Leiva, pero es el caso Barreto-Leiva versus Venezuela, en donde también se discutió lo mismo, pero el caso era sintomáticamente diferente. ¿Por qué? Porque era un caso en donde Venezuela, en donde por la calidad del imputado, que eran funcionarios públicos o políticos, le correspondía intervenir en competencia originaria a la Corte Suprema. Entonces, cuando la Corte Suprema interviene justamente por competencia originaria, no hay un tribunal superior a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la Corte Interamericana, en ese caso, dijo que cuando fuera esta circunstancia de que la competencia originaria estuviese otorgada al máximo Tribunal de Justicia, se podía hacer una excepción a lo previsto en el artículo 14 o en el artículo 8 del Tribunal Superior, o en otro caso también en donde el Estado expresamente había hecho una reserva sobre dicha norma, que es el otro caso, que es un caso de Italia, que está citado en el caso Barreto-Leiva, en donde el Estado hizo una reserva respecto, por ejemplo, a la interpretación del 14, y en ese caso no se lo podrá sancionar porque no establezca un tribunal superior, sino que la revisión se haga por un tribunal de igual jerarquía. Entonces,
¿Cuáles son los problemas que presenta este caso Duarte, Felisa Duarte? Bueno, en que echa mano a una jurisprudencia de la Corte Interamericana de Justicia que es para un caso distinto, que es para un caso de competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia, en ese caso de Venezuela. No era para un caso de revocación de sentencia absolutoria. O sea, la Corte Interamericana permitió una revisión horizontal y no vertical en los casos en que había competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela o en los casos en donde el propio Estado había hecho una reserva respecto de esta norma. La Corte Suprema de Justicia de la Nación trae este caso Barreto Olivia en apoyo a lo resuelto en Felisa Duarte, aun cuando podamos distinguir que no se trata del mismo supuesto de hecho, sino que son supuestos de hechos absolutamente distintos. Si quiero mi opinión, creo yo que es una muy buena manera de solucionar la cuestión y que es preferible garantizar el derecho al recurso y el derecho a la doble instancia, aunque sea por un tribunal horizontalmente igual, pero que tenga capacidad de revisión del fallo condenatorio, y no dejar esto así entre vueltas y que termine anulando la posibilidad del recurso contra el fallo en estos casos de casación positiva. ¿Está? Entonces, recurso contra el fallo, bilateralidad, distinguir respecto de quiénes son los sujetos, si el recurso lo tiene el fiscal, el imputado o la víctima, y el primer supuesto de hecho estaría dado por lo que se denomina casación positiva, la posibilidad de dictar ante un fallo absolutorio del tribunal oral, recurso de la víctima mediante, y en el caso en que el particular damnificado, o que en el caso de que sí, la víctima consiga que la Cámara de Casación revoque la absolución y condene, con lo cual sería primer condena, y el recurso posterior se tendría que dar, incluso en el ámbito de la provincia de Buenos Aires se podría aplicar inmediatamente, porque tendría que ser una nueva sala de la Cámara de Casación la que intervenga en la revisión de este fallo. Segundo supuesto, o problema que trae aparejada la bilateralidad del recurso, es decir, la posibilidad de otorgarle recurso a la víctima en el caso de las sentencias condenatorias o absolutorias en este caso, tiene que ver con la hipótesis no ya de la casación positiva, sino de la nulidad y el reenvío. Porque así como dijimos que el 460 prevé la oportunidad del Tribunal de Casación de que revise el fallo y condene, el 461 establece que regula el recurso de casación, que si se tratara de defectos graves de procedimiento, de quebrantamiento de formas esenciales del proceso, algunos de los casos del 448 inciso 2, siendo necesario el celebrar un nuevo debate, el Tribunal de Casación anulará lo actuado y lo remitirá a quien corresponda para su sustanciación y decisión. Entonces aquí tenemos el supuesto entonces no de casación positiva, sino de nulidad y reenvío. Y la discusión que debemos abordar aquí es si de alguna manera esta posibilidad que tiene la Cámara de Casación al intervenir anulando el fallo originariamente, ya sea condenatorio o absolutorio, y reenviar para que un nuevo tribunal haga un nuevo juicio y dicte un nuevo pronunciamiento, de algún modo no afecta, es decir, la concesión del recurso a la víctima no termina afectando alguno de los otros derechos que están reconocidos por el propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos al imputado, porque como vemos acá hay colisión de normas de igual jerarquía, que reconoce en los tratados internacionales, por un lado a la víctima y por otro lado al imputado. ¿Cómo resolvemos esta cuestión de colisión de derechos? Bueno, ¿cuáles son los derechos que hay en juego entonces? Aquí también, el Nevisinid, claro. Yo también les acompañé en una publicación que es de marzo del 2013, creo que es, sí, el fallo Golenderov, en donde es muy particular porque justamente se trataba de un recurso contra una sentencia penal condenatoria. Bien, ante el recurso del imputado, que esta es la otra particularidad. ¿Cómo es el fallo para analizarlo? En primer lugar se lo condena a este señor a la pena de 16 años de prisión por ante un tribunal oral por el delito de homicidio simple en grado de tentativa. La Cámara de Casación casa el fallo porque, ante pedido de la defensa, o sea, la defensa interpone un recurso de casación contra la condena de 16 años de prisión, la Cámara de Casación anula el fallo y ordena el reenvío a otro tribunal para que lleve a cabo un nuevo juicio. Y el fundamento de la anulación de ese fallo y el reenvío para que se realice un nuevo debate tiene que ver con una errónea aplicación de los principios de indubio pro reo.
Porque lo que se discutía era la demostración del dolo del imputado, del dolo homicida, ¿sí? Lo cual, esto generalmente, como todos sabemos, puede llegar a transformar el delito en un delito o de lesiones, si no había dolo homicida, o en un delito eventual de homicidio culposo, etcétera, etcétera. Entonces, la determinación del dolo, a que hace en muchos casos a comprobaciones de hecho, es decir, que puedan ser juzgadas a través del indubio pro reo, hace que la Cámara de Casación case el fallo, mande para hacer, y fíjense ustedes que en estos casos es necesario un nuevo juicio oral. Manda a hacer un nuevo juicio oral, porque la Cámara de Casación no recibió la prueba. Manda a hacer un nuevo juicio oral, y el nuevo tribunal oral lo condena nuevamente por el delito de homicidio en grado de tentativa a 15 años, le hizo precio, le bajó un año, a 15 años de prisión, por la demora del trámite nomás. Bien, frente a esto, frente a este nuevo fallo, o sea, este es un dato importante. Cuando la Cámara de Casación anula el fallo originario del Tribunal Oral Federal y manda a hacer un nuevo juicio, la defensa no dice nada. Es recién con la segunda sentencia condenatoria, en donde la defensa plantea un recurso extraordinario, un recurso de casación, nuevamente. Y aquí plantea la violación al principio de ne bis in idem, porque evidentemente el nuevo juicio había significado el sometimiento nuevamente a proceso por el mismo hecho. Y en este fallo es importante destacar algunas cuestiones que tienen que ver con los votos de los distintos integrantes de la sala de casación que intervienen, y que obviamente no es un dato menor, porque uno de sus jueces es la doctora Ángela Ledesma, el otro juez es el doctor Eslocar. Yo a la doctora Figueroa no la conozco, pero a lo mejor también tiene los mismos pergaminos que los jueces que nombré en primer término. O sea, no son dos votos cualquiera, son dos votos de dos eximios dogmáticos y doctrinarios del derecho penal y procesal penal. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones qué es lo que se resolvió acá? Lo importante es que se resolvió por mayoría que no había una violación al principio del ne bis in idem. Y en este sentido, veamos cuáles son los argumentos, que esto es lo importante. En primer lugar, el argumento de la jueza Figueroa. La jueza Figueroa utiliza dos criterios. En primer lugar, usa una interpretación restrictiva del ne bis in idem, porque dice que ne bis in idem recién hay cuando hay sentencia judicial firme. Y que como esto fue un recurso contra una sentencia no firme, condenatoria, la primera como la segunda, no había ne bis in idem. Utiliza un criterio muy restrictivo, que si bien es el criterio que utiliza la Corte Interamericana de Justicia, la Corte Interamericana de Justicia ya reconoció que Argentina garantizaba más ampliamente el derecho al ne bis in idem en su propia Constitución, porque no solamente abarcaba la imposibilidad de un nuevo juicio luego de una sentencia penal firme, sino que, dentro del criterio amplio, el riesgo de ser sometido nuevamente a proceso sin que sea necesaria la sentencia judicial firme. Es decir, la jueza Figueroa utiliza un criterio muy restrictivo porque dice acá no hay afectación al ne bis in idem porque no hubo sentencia judicial firme, sino que lo que hubo fue un recurso contra una sentencia no firme. Y el segundo criterio que utiliza es el criterio de la preclusión, porque dice, si la defensa quería invocar el ne bis in idem, lo tendría que haber hecho contra la resolución de la Cámara de Casación que anuló el primer juicio oral. Entonces, lo que desde mi punto de vista es indebido es que un instituto de naturaleza procesal, como es la preclusión, lo utiliza para ponerse una garantía constitucional de mucho mayor rango, como es el ne bis in idem. Es claramente por una cuestión de jerarquía normativa, ¿sí?, imposible que para no hacer efectivo el ne bis in idem se invoque el principio de preclusión o progresividad, que es de naturaleza absolutamente procesal y no constitucional o convencional. Luego viene el voto del doctor Eslocar, y el voto del doctor Eslocar también descarta la afectación del principio de ne bis in idem, pero por otros argumentos, que son muy interesantes para que discutamos, para que luego lo trabajen ustedes, que son los siguientes. En primer lugar, dice el doctor Eslocar que no hay afectación del ne bis in idem porque es un recurso del imputado. Distinto fuera si fuera un recurso del fiscal o de la víctima. Este es un recurso del imputado contra la sentencia condenatoria. Entonces dice que debe diferenciarse esto de otros fallos de la Corte Suprema. Bueno, lo resumo entonces en 10 minutos, eso sí. Bien, entonces,
La cuestión era la nulidad del primer fallo y el reenvío cuando sea necesario la realización de un nuevo juicio oral si esto violaba el nebis in idem. Posición restrictiva, que es la de Figueroa, que no afecta al nebis in idem porque no hubo sentencia. Y luego la de Slokar, en donde hace justamente dos distinciones. La primera distinción que hace es aquella que dice lo siguiente. Acá se trata de un recurso del imputado, no de la posibilidad de ser sometido a un nuevo juicio oral o de una nueva condena a partir del recurso de la actividad del querellante. Entonces él dice, de esta manera se distingue de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia, caso Giglio, por ejemplo, en los cuales la Corte dijo que no era posible anular y reenviar y hacer un nuevo juicio oral ante el recurso del fiscal o de la víctima que provocaba la nulidad del primer fallo. O sea, la Corte dice que cuando el recurso de la fiscal o de la víctima, del particular identificado, y el recurso prospera y para una nueva sentencia es necesario hacer un nuevo juicio oral, esto es imposible porque viola el nebis in idem y el derecho al recurso del imputado. Y Slokar lo diferencia porque dice aparte, porque, bueno, en este caso es un recurso del imputado, y aparte porque hay que distinguir, dice Slokar, si se afecta el nebis in idem de acuerdo a la naturaleza del recurso. Si se discutió, por ejemplo, un problema de prueba, si se discutió un problema de valoración de la prueba o de prueba excluida, o si, por el contrario, otro es el motivo del recurso del imputado que provoca el reenvío. Frente a esto le contesta Ledesma, que me parece que es el voto más principista, en donde declara la afectación al principio de nebis in idem porque dice lo siguiente. En primer lugar, hay que considerar el nebis in idem desde el punto de vista amplio, que es la posibilidad de ser sometido a un nuevo riesgo de enjuiciamiento, claramente hacer un nuevo juicio oral, donde se van a discutir las mismas circunstancias. De hecho, es el riesgo de ser el sometimiento dos veces, ¿sí?, por el mismo hecho, a dos juicios orales claramente por el mismo hecho. Luego dice que el nebis in idem de ninguna manera se ve condicionada, la garantía del nebis in idem de ninguna manera se ve condicionada porque el recurso lo interponga el imputado o lo interponga la víctima o el fiscal. Dice Ledesma, no hay nebis in idem ilícito y nebis in idem lícito. Hay nebis in idem, hay riesgo de sometimiento a proceso dos veces por el mismo hecho. Y luego dice que, concretamente, contestando a esta cuestión que menciona Slokar, de que habría que distinguir, es decir, Slokar dice, bueno, en algunos casos podríamos reenviar y hacer un nuevo juicio oral, por ejemplo, cuando está en discusión la prueba. En otros casos no. Frente a esto, Ángela Ledesma le contesta concretamente diciendo lo siguiente. Si se trató de una nulidad, porque, como en el caso de Autos, se violaron las reglas del indubio pro reo al no haberse acreditado debidamente el dolo, lo que debía corresponder era la absolución y no el reenvío. Se aplicó incorrectamente, no solamente se afectó el nebis in idem, sino que se aplicó incorrectamente el indubio pro reo que manda y ordena absolver en los casos de duda en la valoración de la prueba. Y por otro lado, según el criterio de la doctora Slokar también, hay una clara afectación de la reformatio imperii, porque frente al recurso del propio imputado, a falta de recurso fiscal, es decir, por recurso del propio imputado, se perjudica la situación del imputado que estaba alegando una violación al nebis in idem, al indubio pro reo, y se lo está perjudicando porque concretamente se lo condena por primera vez, porque el primer juicio había sido anulado. Bien, ahora en 5 minutos dejo planteada la cuestión, con esto agoto lo referido a la doble instancia y a la cuestión de la casación positiva y doble instancia a favor del imputado contra la primera condena hecha por el tribunal revisor, y en segundo lugar a la cuestión de la nulidad y el reenvío y la posible afectación al nebis in idem. ¿Está? Y ahora, en 2 minutos o en 3 minutos, que es lo que nos queda, Inés, ¿me cortás cuando llegue el tiempo? Bien. Algunas cuestiones referidas a la ejecución de la pena. Respecto a la ejecución de la pena, quiero hacer hincapié para que trabajen en los casos la siguiente cuestión. Claramente, ejecución de la pena, nuestro Código de Procedimiento adoptó lo que se denomina el criterio de instrucción formal. Es decir, la ejecución de la pena, todo el trámite de la ejecución de la pena, lo que son sanciones disciplinarias, libertad condicional, salidas transitorias, es un régimen de instrucción formal. Instrucción en manos del juez. No optó como el sistema de conocimiento con una instrucción en manos del fiscal y un juez que controla, tipo juez de ejecución, juez de garantías, que puede ser juez de ejecución. No.
Nuestro código, como la mayoría de los códigos, adopta un sistema de instrucción formal, la instrucción en manos del juez, en donde el fiscal interviene, dictamina, pero no tiene a su cargo ni la comprobación de los extremos que pueden hacer eventualmente a una salida transitoria, sino que dictamina, opina, eventualmente recurre, etcétera, etcétera. Entonces, esto no implica un desconocimiento de los principios que hacen a todo el debido proceso. Ya la Corte Suprema de Justicia lo dijo en innumerable Romero Cacharane, estaba tratando de recordar, y otros fallos más, acerca de que durante el trámite de la ejecución le son atribuibles al imputado todas las garantías, ¿sí?, del proceso de conocimiento, del proceso ordinario, digamos. El proceso de conocimiento, que es aquel que culmina con el dictado de la sentencia condenatoria, en este caso, que habilita luego la ejecución de la pena privativa de libertad. Entonces, la cuestión a dilucidar son beneficios y desventajas de contar con una instrucción formal, es decir, en manos del juez, cómo cambiaría en el caso de que estuviese la instrucción en manos del fiscal y con la actuación de un juez que sea el que eventualmente controle o no, y que en el caso de que el fiscal decida negar, otorgar salidas transitorias, haya un recurso contra una posibilidad de recurrir o de impugnar ante un juez que sea el que controla, el estilo juez de garantías. Y por otro lado, acerca de justamente cuál es el alcance de estas reglas, o sea, cuál es el alcance de que todas las garantías del proceso penal son transferibles al proceso de ejecución, por ejemplo, en el marco de un régimen disciplinario, en donde ¿qué tendríamos que garantizar? Garantizar el derecho de defensa, sin lugar a dudas. Hoy en día la posibilidad de que la defensa asista al imputado al momento del descargo, la posibilidad de que la defensa apele la sanción disciplinaria. Hoy le aseguramos al imputado doble instancia judicial. Lo resuelto por el servicio penitenciario tiene recurso ante el juez de ejecución y lo resuelto por el juez de ejecución tiene recurso ante la Cámara de Apelaciones. O sea que hoy garantizamos la doble instancia judicial, el derecho de defensa por la posibilidad de contar con asistencia al momento del descargo. Ahora, hay que de alguna manera verificar cómo sean otros extremos, como por ejemplo la producción de prueba. En todos los casos la producción de prueba debe ser rendida de la misma manera que es rendida en el proceso de conocimiento. Romero Cacharane se refiere a eso cuando extiende. Y luego la otra cuestión que quiero que vamos a trabajar es el carácter vinculante o no que tiene el dictamen del Ministerio Público Fiscal en orden a, por ejemplo, la concesión de salidas transitorias, libertad condicional o la imposición del régimen de disciplinario. Es decir, no cabe ninguna duda que frente a el dictamen del fiscal que está en contra de la salida transitoria o de la libertad condicional o de la libertad asistida, el juez podría ordenarla. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede cuando el fiscal está a favor de la salida transitoria, está a favor de la libertad asistida, está a favor de la libertad condicional? Si esto, de la misma manera que sucede para las medidas cautelares, también condiciona e impide que el juez adopte una resolución contraria. Es decir, si se torna obligatorio para el juez ante el dictamen del fiscal, en estos casos, la resolución liberatoria por parte del juez de ejecución. De la misma manera, habría que plantearlo respecto del régimen disciplinario. Es decir, ¿qué sucede cuando en la audiencia, para resolver respecto de una sanción disciplinaria, el fiscal, por ejemplo, considera que se violaron o se desconocieron ciertas garantías, o que no está debidamente acreditado el hecho motivo de la sanción disciplinaria, y peticiona, dictamina acerca de que no debe confirmarse esa sanción disciplinaria impuesta por el jefe del servicio penitenciario, por el director de la unidad, concretamente, si el juez de ejecución o si la Cámara, cuando esto se produce, esta incidencia o este dictamen favorable al fiscal se produce en el recurso de apelación, si el juez de ejecución, o en su caso la Cámara de Apelaciones, está condicionada de la misma manera, vuelvo a repetir, que durante el proceso de conocimiento, a dejar sin efecto la sanción disciplinaria o hacer lugar a la libertad asistida, a la libertad condicional o las salidas transitorias. Cumplir. Final. Así que, bueno, en la semana les estaré remitiendo el caso o los casos remitidos a esta unidad temática y prometo lo más pronto posible ver los trabajos anteriores. Inés.